Dios le bendiga en esta hora. Aquí estamos una vez más con otro video para bendecir su vida con fe, amor y esperanza, para que ponga su confianza en Jesús, el autor de la vida. Quiero compartir una palabra poderosa para bendecirlos a cada uno de ustedes ahí en la iglesia Templo de Fe que nos están viendo ahí en Royal City, que queremos saludarlos con una palabra de bendición en esta hora. Quiero compartir la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Ahí en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12 estaremos leyendo y considerando el mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Quiero empezar dándole gracias a Dios con una oración en esta mañana maravillosa que Dios nos ha regalado. Quiero darle la honra y la gloria a Dios Padre en esta hora, Señor Jesús. Quiero levantar mis manos al cielo para darte las gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, Señor, y que tus misericordias son cada mañana, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Te pido, Padre, que tú bendigas a tu iglesia, Templo de Fe, allá en Royal City, Señor, que estaremos empezando nuestro culto, Señor, ya en este mes 18, jueves 18, Padre, a las 7, Señor, Padre, estaremos dándole la alabanza y la honra y la gloria a Cristo, Padre. Quiero darte la honra y la gloria. Levanto mis manos al cielo, Señor, pidiéndote por tu pueblo maravilloso que nos están viendo por estos medios, Señor, por esta plataforma, Señor Jesús. Bendícelos, guárdalos, Señor, y que tu palabra, Señor, sea, Señor, vida en sus vidas, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, así como le he puesto este tema, la obra del Espíritu Santo en su iglesia, esté trabajando en ella, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12, dice así la palabra de Dios: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. La obra del Espíritu Santo en su iglesia. En Mateo capítulo 16, 18, Jesucristo declaró: sobre esta roca, hablando de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué tremendo es esta palabra, que aunque la iglesia, amados hermanos, es edificada en Cristo Jesús, no va a ser destruida. Amados hermanos, bien importante nuestra confianza en Jesús, el autor de la vida. Jesús declaró también que en Mateo capítulo 24, que en los últimos días del fin del mundo, que la iglesia iba a ser perseguida. La iglesia, pero tenemos una promesa bien clara, que la iglesia va a estar firme, aunque pase momentos de tribulación, de prueba. Del Espíritu Santo, amados hermanos, está con nosotros. Por esta razón, Jesucristo, antes de morir, introdujo la obra del Espíritu Santo a favor de su iglesia y de los que iban a ser salvos por la obra del Espíritu Santo que iba a tratar con ellos. Ahí en Juan capítulo 16, versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto el diablo ha entrado a este mundo
para atacar a la humanidad, y de justicia, por cuanto Dios ha establecido, ¿verdad?, que a través de Jesucristo íbamos a ser salvos, y de juicio, porque un día ha establecido que Jesucristo mismo va a reinar, y el juicio va a ser a través de él. Es bien importante, amados hermanos, esta palabra decisiva de estos tiempos que estamos viviendo. En esta hora estaré hablando del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 8 al 12. Jesús enseña dos aspectos bien importantes. Primero, reconocerse, ser seguidor de Jesucristo. Y número dos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bien importante estos dos puntos en estos tiempos que estamos viviendo. Tenemos, número uno, reconocer, ser seguidor público de nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos que la gente, hay muchas almas que se están perdiendo. En Lucas capítulo 12, versículo 8, Jesús dice: yo os digo, por tanto, el que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre le declarará por él ante los ángeles de Dios. Bien importante la declaración de Jesucristo hoy en estos días. ¿Por qué? ¿Por qué ante los ángeles de Dios? Mire, bien importante, los ángeles están cuando una alma se entrega a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahí están haciendo fiesta. Lucas capítulo 15, versículo 10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta. Ahí están los ángeles. Bien importante aquel que confiese a los hombres de Jesucristo, porque también Jesús les va a confesar delante de Dios y de sus ángeles. ¿Por qué ante los ángeles de Dios? Porque hay fiesta cuando una persona se convierte. Dos, los ángeles están al servicio de los que vamos a ser salvos, de los que seamos salvos. En el Salmo 91, versículos 10 y 11, está hablando el salmista: no te sobrevendrá mal ni plaga tocar tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Bien importante, alabado sea Cristo. Hay ángeles ahí al servicio, al cuidado de los que van a ser salvos, y también de los que somos salvos. También los ángeles vienen cuando un hijo de Dios se muere, para estar ante su presencia, gozándose por la eternidad. Ahí en Lucas capítulo 16, versículo 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Hay una gran diferencia aquí que me da gozo y satisfacción cuando yo hablo de esta palabra maravillosa, que cuando mueren los hijos de Dios, vienen los ángeles para llevarlo ante la presencia de Dios. Qué bonito, qué hermoso es esta palabra que nos alienta, que nos anima, que nos da esperanza, que en momentos de tribulación, hay momentos de crisis, están ahí los ángeles para ministrar a su pueblo. También los ángeles van a estar presentes en el día del juicio de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 9 dice Jesús: pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Qué tremendo. Por eso es bien importante la función de los ángeles en la vida de aquel que está Cristo, en la vida del cristiano, en su protección, en la vida del cristiano cuando parta ante la presencia de Dios. Vienen contados por ángeles. Oh, amados hermanos, ningún hombre mortal tiene tanta protección como su iglesia, escoltada por ángeles, auxiliada por ángeles, y aún en el juicio van a estar ahí los ángeles. Por eso es un llamado a ser valientes, hermanos, y reconocer en este mundo de forma pública que es seguidor de Jesucristo. Es decir, está en comunión con Jesucristo. Bien importante en estos tiempos que estamos viviendo. Una persona que está en comunión con Jesucristo testifica de él a otro. Por eso la persona que está en esa comunión está hablando de Cristo, está predicando de Cristo, está animando a otros de Cristo. ¿Por qué? Por la comunión
maravillosa que tiene. Recuerde, ¿verdad? Que Jesucristo está diciendo categóricamente que aquel que lo niegue, Él también lo va a negar. Alabado sea Cristo. Por eso es bien importante tener esa comunión, esa relación. Pero el que no testifique de Jesucristo le afectará también en su defensa en la hora del juicio. El Hebreo 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Por eso es bien importante la función de los ángeles, amados hermanos. Ahí está ese punto maravilloso que Jesús dice que aquel que testifique de Él ante los hombres, Él también lo va a hacer público ante Dios y ante sus ángeles. Por eso usted no se canse de hablar de Cristo, mi hermano. No se canse de predicar de este evangelio maravilloso. No se canse de decirles a otros que Cristo les ama, que Cristo vive, que Cristo va a venir por su iglesia, que Cristo es el dador de la vida. Por eso usted tenga ese valor. Va a ser recompensado aquí en la tierra y en la eternidad. Ángeles le van a auxiliar. Ángeles van a estar a favor de usted. Y aquel día, cuando partemos de esta tierra, los ángeles van a venir a escoltarnos para llevarnos a tu presencia. ¡Qué glorioso mensaje es este maravilloso! Por eso, amados hermanos, Jesús dice bien claro que el que lo niegue también va a ser negado delante de su Padre. Amados hermanos, en estos tiempos tenemos que hablar la palabra de Dios. El siguiente punto, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice ahí, y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Parece plantear que es menos grave decir una ofensa contra Jesús que blasfemar contra el Espíritu Santo. Mire lo que está diciendo. Mire, Pedro habló mal de Jesucristo y aún, amados hermanos, maldijo. Ahí en Mateo capítulo 26 del 73 a 74 vemos ahí, amados hermanos, una palabra bien poderosa, y que aún Pedro habló mal de Jesucristo y lo negó. Dice en Mateo 26, el 73 dice, y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Hablaba, tenía una forma de hablar diferente. Por eso los cristianos hablamos diferente y nos conducimos diferente. Pero mira lo que hizo en el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a injuriar. No conozco a ese hombre. Y al instante el gallo cantó. Qué triste ahí. Pues Jesús dijo, el que hable mal de mí le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Pedro lo negó, aún maldijo, dice la palabra de Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Hay cristianitos ahí maldiciendo, hablando mal, pero dice Cristo, le será perdonado. Eso le puede ser perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro lloró amargamente haberlo negado, haber maldecido, decir esas palabras, pero vino Cristo después cuando resucitó y le dio palabras, lo animó y aún le dijo que predicara este mensaje maravilloso. Qué tremendo. Vemos en Mateo capítulo 12, 22 al 32, un incidente. También vemos ahí cuando Jesús hizo libre a un hombre endemoniado, ciego y mudo, que los fariseos decían que Jesús echó fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesucristo contestó en el versículo 28 que él lo hizo por el Espíritu Santo de Dios. Esto es bien importante, amados hermanos. Lo acusaron a Jesús, hablaron más de él, pero él dijo, yo no lo estoy haciendo por mí mismo. El Espíritu de Dios está sobre mí. Al que ustedes están blasfemando, a que ustedes están rechazando, aquel Espíritu glorioso que el mundo, alabado sea Cristo, el mundo tiene que ser tratado por el Espíritu Santo.
Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Imperdonable. Quiero hablar de este punto decisivo que Jesús habló, amados hermanos. El número uno es bien importante. También este es importante. ¿Cuál es la blasfemia del Espíritu Santo imperdonable? Es ignorar, mire, es ignorar la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en nosotros. Cuando el ser humano categóricamente rechaza y no quiere ser sensible al llamado del Espíritu Santo. Amados hermanos, ya no queda más sacrificio. Jesucristo en la cruz de Calvario hizo este sacrificio precioso, pero la obra del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de que somos pecadores, de que vamos a Cristo. Pero si lo rechazamos, amados hermanos, dice Hebreo, dice bien claro, Hebreo capítulo 10 versículo 26-29, mira lo que dice la palabra de Dios: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire qué tremendo. Y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto, dice el escritor de Hebreo, cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mire, afrenta es rechazar a este Espíritu que nos está diciendo: Cristo murió en la cruz de Calvario por ti, Cristo perdona tus pecados, Cristo te quiere llevar a una relación personal. Pero si lo rechazamos, esta es la blasfemia más grande, imperdonable en el ser humano, que lo rechaza. Y aún, amados hermanos, Dios mismo dijo, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mire qué tremendo. Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Ahí está entrando también la iglesia. Ahí está entrando esa iglesia que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que un día levantó sus manos al cielo y aceptó a Cristo, un día se bautizó, un día se hizo parte de la membresía de la iglesia, se involucró en la iglesia y aún llevó a cabo su ministerio de la alabanza, de diácono, de mujer, de servir y de predicar la palabra. Pero por haberse multiplicado la maldad, su amor se refrió, y el Espíritu Santo está haciendo esa obra todavía de redarguir. Pero ¿qué pasa? Dice Hebreo, si rechazamos la palabra que nos está hablando el Espíritu Santo en este tiempo, que nos está diciendo: hijo, vuelve a tu primer amor, vuelve a Cristo. Y ahí está el Espíritu Santo diciéndonos: deja ese pecado, vuelve a levantarte, vuelve a hacer la obra que antes hacía, de cantarle, de alabarle, de tocar un instrumento, de servirle, de ese ministerio que ha dejado. Hoy en día la iglesia se está resfriando. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado el pecado. Pero el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa, está tratando con nosotros. Por eso dice que el pecado imperdonable es hacer caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Pues, mi hermano, no rechaces al Espíritu Santo. Sé sensible a esta palabra. Abre tu corazón en este momento que el Espíritu Santo te está hablando. Vuelve a ese primer amor, vuelve a la primera obra, vuelve a empezar a envolverte en las cosas de Dios. Empieza a levantar tus manos al cielo y pedirle perdón. Empieza a orar, empieza a leer la Biblia, empieza a proponer en tu corazón a volver a alabarle, a volver a congregarte en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. No rechaces la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Todavía está tratando. Estamos en los últimos días, que Cristo viene por su iglesia, que Cristo viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia que le está alabando, por una iglesia que se está buscando, por una iglesia que se está consagrando, por una iglesia que está todavía trabajando y no se avergüenza de predicar y de testificar de este Cristo glorioso. Alabado sea Cristo. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos está hablando para vivir en santidad, para su servicio.
Todo esto que pasa es un llamado de Dios para volvernos a Él en adoración y en servicio. La enseñanza de Jesús es de un Dios de amor, de misericordia. Está presente a través del Espíritu Santo para liberar, para transformar, para santificar, para llevar al perdido a la salvación, para llevar de vuelta a la iglesia a su primer amor, para volverse en adoración a través del Espíritu Santo. En otras palabras, la blasfemia es contra Dios mismo. Él, al no escuchar al Espíritu Santo, a Jesús le dijeron: tú, Belzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Él dijo: no. Pueden decir de mí lo que quieran, pero viene el Espíritu Santo, en el cual yo también, el Espíritu de Dios, estoy haciendo estos milagros. Pero si a Él lo rechazan, porque a Él lo rechazaron en la cruz del Calvario, pero ahora el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Mira, quiero finalizar ahí. Finaliza Jesucristo. Ahí en Lucas capítulo 12, versículo 11 al 12, finaliza Jesús diciendo: cuando os lleven a la sinagoga ante los magistrados y ante las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué os defendéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. El Espíritu Santo, en estos momentos que estamos viviendo, en veces no sabemos qué decir, pero como tenemos una comunión con el Espíritu Santo, Él nos da la palabra decisiva que nosotros hablemos para que la gente se vuelva a este Dios maravilloso. Todos estos acontecimientos que estamos viendo, amados hermanos, en muchas partes del mundo está temblando. Aún en El Salvador, hermanos, hay lluvia que se está llevando las casas. Aún vemos que a través en México, a través de varios países, vemos esos temblores que están viniendo. Vemos todo esto que está pasando con la pandemia. ¿No será que Dios nos está hablando que nos volvamos a Él en adoración y en servicio a Él? Vuelve, amado hermano, porque después de esto no va a haber más. No hay purgatorio después de la muerte. No hay limbo. El momento decisivo es hoy. Tú rechazas al Espíritu Santo que está hablando. Esa es la blasfemia más grande. Rechazarlo a Él. Alabado sea Cristo. En sí, amados hermanos, cuando estamos y no sabemos qué decir, el Espíritu Santo está en nosotros. Qué consolador tan precioso tenemos en esta hora. En esos momentos de prueba que tú estás llevando, en esos momentos de lucha, tú puedes decir confiadamente que el Espíritu Santo está con su iglesia en este tiempo. Aún la gente se pregunta: ¿por qué estamos pasando todo esto? Hay un propósito. Dios quiere llamar la atención, volvernos a Él. Iglesia, vuélvete en adoración, en servicio a Él. Contribuye en la iglesia. Tú tienes tus dones, tú tienes tiempo, tienes talento, tienes habilidades. Aún financieramente, tienes que Dios te ha bendecido. Puedes ayudar a que la iglesia siga avanzando. Porque en aquel día, ante los ángeles de Dios, Dios va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Por cuanto no fuiste tibio, por cuanto fuiste sensible a la voz de mi Santo Espíritu que estaba presente ante la humanidad, redarguyendo de la obra que yo hice en la cruz del Calvario. Pero qué triste es escuchar ante los ángeles de Dios: apartados de mí, hacedores de maldad, que no fuiste sensible al Espíritu Santo, que me rechazaste con los dones, con tus habilidades, aún con tus finanzas, aún no quisiste testificar de mí ante tus familiares. Nos va a pasar como el rico insensato que dijo: Lázaro, trae agüita en la punta de tu dedo para que refresque mi lengua. Pero ahí era atormentado y Lázaro era consolado. Por ahí los ángeles decían: Lázaro, valió la pena haber sufrido por Cristo. Amados hermanos, este mensaje es contundente. Vuélvete a Cristo. Que orar en este momento por la iglesia Templo de Fe y aún por las iglesias que vamos a empezar a reabrir, que la iglesia empiece a volver
y no ser duro a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha hablado a través de este mensaje. Abre tu corazón, Padre. En esta hora pongo a tu pueblo, a tu iglesia, lavada con la sangre de Cordero y la obra del Espíritu Santo en tu iglesia, que no ha terminado, porque tú no has venido por tu iglesia, Señor. Todavía tú estás tratando, Padre. Trata con tu pueblo, trata con tu iglesia, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Padre, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, que a través del mensaje Espíritu Santo hables a tu pueblo, Señor. Aquellos que me están viendo por esta plataforma, Señor, y se vuelvan al Dios maravilloso y empiezan a hacer sus primeras obras de amor, de fe y esperanza en Cristo Jesús. Dios te bendiga. No me quiero despedir, iglesia, sin antes saludarte con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.